ustedes, el Keylot, la AMIA siempre apoyan este tipo de iniciativas. Eh, Creo que vamos a contar no solo con Iris, sino también con Norberto Bollmann. Yo les cuento brevemente cómo surgió esta película y cómo se hizo. Es una película muy modesta, hecha con presupuesto mínimo, realmente muy bajo, y en tiempos de pandemia. Yo le hice este año la película en 3 meses, entre marzo y marzo, abril, mayo, entre marzo y junio. Bueno, para los que la vieron, hay algunas entrevistas que hice ahí en Domínguez eh, y acá en Buenos Aires, y hay muchas imágenes de archivo y también imágenes que son de banco de imágenes, es decir, imágenes de archivo de Aarón y la familia y las colonias judías, pero también hay imágenes de bancos en la web hay bancos de imágenes, gente que filma cosas muy bien. Es decir, algunas de las tomas más lindas no fui yo, quiero decir con esto, sino que son bancos de imágenes. Digo, vamos a empezar de nuevo, ¿cómo hacer una película en plena pandemia, ¿no? Y sin presupuesto? Esa sería otra charla. Bueno, todo esto surge por iniciativa de Norberto Bollmann, que espero que nos acompañe. Ahora voy a mirar acá las ventanitas del Zoom a ver si está. Y de Iris Yankelevich. Norberto es el sobrino nieto de Don Aarón. Él escribió un libro, eso se cuenta también en la película. Él es como una especie de investigador aficionado de su propia historia y de su familia, y tiene varios libros, uno de ellos es sobre Aarón. Entonces la idea de él era llevar esta biografía al cine. Buscó por varios, digamos, caminos diferentes. Él quería hacer una ficción, algo con actores, digamos, algo mucho más ambicioso. Y bueno, pero cuando me buscó a mí, yo le sugerí hacer un documental. Y bueno, eh, eso es lo que hicimos. Bueno, yo creo que lo más interesante sería charlar. Es decir, no sé si está Norberto, si está Iris. También creo que se va a sumar Marta Wolf, por lo menos hace un Iris, ratito. Iris sí está, la acabo de ver, ¿eh? Ahí está. Esperá que la vamos a Bueno, desmutear, si querés. Ahí está. dale, a ver si Iris querés presentarte, contar un poquito, no sé, saludar acá. Iris está en Nueva York, ella es una psicoanalista que emigró, Ahí pero bueno, está. es argentina, habla perfectamente español. ¿Cómo estás? Sí, así es. Para Ya, los que vieron la película, ya sos una estrella de Hollywood o de sí, Netflix. claro. Sí, llevo 32 años en Nueva York. Mm. Eh, y la verdad es que el proyecto me encantó cuando Norberto sacó el libro y bueno, la idea de este documental fue algo que también me entusiasmó muchísimo. A mí me toca muy profundo porque yo te comentaba que yo fui la única hija de mi padre ya mayor. Entonces crecí con las historias de mi abuelo, del abuelo Aarón. Y horas mi padre se sentaba y me contaba diferentes cosas y para mí era como una fantasía, como algo, qué sé yo, eh, fuera de este mundo, todo lo que él me contaba. Eh, Aventuras en la selva, en Entre Ríos, o cosas de su papá, o situaciones con su papá. Y crecí con todo eso. Mi papá falleció, era el hijo segundo, o sea, el hijo mayor de Aarón fue Ángel, que nació en Rusia. Cuando ellos escaparon de Rusia, mi abuela estaba embarazada y mi papá nació en Bélgica, porque estaban de camino hacia Francia, parece que era el destino, pero después volvieron y tomaron el barco para Argentina. Y
Entonces mi papá nació en Bélgica y llegó a Argentina con 9 meses, más o menos. Y él creció en las colonias. Y creció con con un grupo de personas que muchos de ellos fueron escritores. Gerchunov era muy amigo de mi papá, hasta la edad adulta fueron muy cercanos. También, ¿cómo se llama el que escribió una obra? Samuel Eichelbaum. Eichelbaum había nacido en el mismo año que mi padre y fueron a la escuela juntos. En las colonias había una escuela primaria y ya cuando mi padre iba a ir a la secundaria, lo mandaron a la casa de una tía que vivía cerca de Gualeguaychú, que es la mamá de Norberto, en realidad. Claro. O sea, ¿Está Norberto por acá? Perdóname, Iris. Si está Norberto, también me gustaría que hablara un poquito, a ver. sí. Norberto. No hay nadie con Norberto. ¿Algún Ninguna mentalista persona. que sepa cómo invocar espíritus y que aparezca Norberto en el Zoom? Está en su casa de Belgrano. Sí. No hay nadie de nombre Norberto en el Zoom. Ah, bueno. Bueno. Por ahí se conectó. Cualquier cosa que nos escriba por chat. Bueno, perdón, Iris, estabas contando que lo mandaron a Gualeguaychú, ¿no? Sí, y se quedó en la casa de la mamá de Norberto, que se llamaba Ana, que era la hermana de Aarón. Y Eichelbaum, por un tiempo, también fue a la escuela con él ahí, y me contaban que a veces llevaban 2 o 3 horas a caballo para llegar a la escuela. Historias que para mí, cuando era niña, era como una fantasía, ¿no? Mi escuela quedaba a 5 cuadras, yo no podía entender cómo iban 2 horas a caballo para llegar a la escuela. Claro. Y bueno, crecí con todas esas historias, por eso es que el libro de Norberto me tocó muy profundo, me trajo muchos recuerdos, muchas cosas. Mi padre falleció en 1982. Pero por suerte te contó todas esas historias y vos las podés seguir transmitiendo. Sí, sí. Bueno, sería lindo, no sé si el público acá presente quieren hacer preguntas, vamos respondiendo con Iris. No sé si está también Marta Wolf, que es una de las protagonistas de la película, que estuvo genial, Martita, una fenómena total. Sí, maravillosa. Sí, le puso un corazón y una alegría y un sentimiento a la historia bárbaros. Aparte yo creo que esto, más allá de la historia de mi abuelo, del abuelo Aarón, creo que es un poco la historia de Argentina, la historia de los judíos que llegaron a las colonias, o sea, es como algo común a mucha gente, y toca a mucha gente de distinta manera, ¿no? Creo que hubieron muchas personas que vivieron situaciones similares en las colonias, que experimentaron cosas muy parecidas. He escuchado historias de otras personas. Hay aquí en Nueva York una profesora, una socióloga, profesora de Queens College, que ella escribió un libro sobre, también sobre la literatura en las colonias y sobre la vida en las colonias, y también trae como otros elementos, ¿no? Sí, hoy en día está, digamos, desde hace unos 2 o 3 décadas, se estila, incluso en la historiografía, es decir, los historiadores profesionales, se estila, hay lo que se llama el giro subjetivo. Antes las historias se contaban como la historia de una sociedad, de una comunidad con
con ideas generales, y ahora se busca ir al caso particular, a partir de la historia de una persona que vivió en la Edad Media, o en la Antigüedad, o en la Modernidad. Siguiendo la trayectoria de vida de esa persona, uno puede ver reflejadas cosas que, como decís vos, fueron generales para mucha gente, que en este caso fueron los inmigrantes que llegaron a Argentina en esa época de la inmigración masiva. Es decir, tu abuelo fue un representante de experiencia no solo de los judíos, sino también de los italianos y alemanes del Volga, y franceses y alemanes no del Volga, y suizos, y tantos otros, y españoles. Bueno, bueno, ¿no? Sí, Iris. No, qué sé yo, si alguien quiere hacer alguna Queremos escucharlos. pregunta. Están un poco, les da un poco de vergüenza. Yo les quiero hacer una consulta a ambos, un poco teniendo como referencia las redes sociales del Baque y Lot, cuando nosotros invitamos a la gente a participar, y habíamos de alguna manera puesto este título, pero para que la gente se enganche, ¿no? Esta cosa si era mito o realidad, si existieron los gauchos judíos. Muchos decían, no eran gauchos. Es una forma de decir, pero no eran gauchos. Entonces mi pregunta es, ¿eran gauchos o no eran gauchos? Bueno, yo te voy a contestar con una pequeña historia. Yo conozco acá un psicoanalista que tiene una escuela de psicoanálisis en Manhattan, y él hizo como un grupo de psicoanalistas y nos reunimos. Él nació acá, pero sus padres eran argentinos de las colonias. Y en el año como en el 42, 45, 1942, 45, él era niño y fue con sus padres a Entre Ríos. Y dice que subió a un tren. Imagínense un niño nacido acá, americanito, en un tren en Entre Ríos. No sé si era de Buenos Aires a Entre Ríos, de Entre Ríos a Buenos Aires, no sé. Pero subió a un tren y subieron dos gauchos, y él rápido le dijo al papá, esos son los gauchos, son como los del oeste, los cowboys. Y entonces el papá le dijo, sí, esos son los gauchos. Los dos se sentaron en el tren y empezaron a hablar en yiddish. Y este niño quedó fuera del mundo. Dijo, ¿pero cómo? Porque en la casa de este niño los padres hablaban yiddish. Lo que quiero decir es que por lo menos hasta esa época, hasta el 40 y tantos, se veía en el campo gauchos que hablaban yiddish. Es como muy extraño. Y él lo cuenta siempre, esa historia siempre, en todas las reuniones cuenta esa historia, porque se ve que es algo que a él le quedó tremendamente impactado de ver, porque para él los que hablaban yiddish son, por lo menos acá en Nueva York, religiosos, claro, con leyes, sombrero negro, y estaban en el medio del campo en un tren. Subieron dos gauchos y él los miró, wow, estos son los gauchos, y estaban hablando yiddish. Me encantó la historia y claramente la respuesta es sí. Sí. Yo te voy a dar la versión un poco más, más dura. Ahí está, dale. Iris te hace la versión literaria, y yo te voy a hacer la versión antropológica, porque, digamos, yo le cuento a la gente que yo en realidad soy antropólogo, me dedico a investigar sobre la historia de los judíos en Argentina, y bueno, además ahora hago estas películas, ¿no? Hice una sobre Moisés Ville y ahora la de Don Aarón. Pero, a ver, uno diría, en realidad no eran gauchos, sino que eran agricultores, eran colonos. El gaucho no era un agricultor, era un ser marginal. Estos eran inmigrantes que venían con ciertos beneficios que les daba el gobierno, y los gauchos no los querían para nada, a los colonos, a tal punto que los asesinaban. Hay un libro de Javier Sinay, un amigo y muy, muy conocido
escritor argentino, un chico joven y muy talentoso, que se llama Los crímenes de Moisés Ville, en el cual describe unas masacres terribles, porque los gauchos estaban realmente enojados con que vinieran gringos al país y ellos pasaron a ser como una especie de personal de segunda, ¿no? Ahora bien, esa por un lado, ¿no? De hecho, Borges le dice a Gerchunov, Borges lo admiraba bastante a Gerchunov porque parece que Gerchunov era muy, muy gracioso, y entonces Borges siempre admiraba el talento de Gerchunov como orador, además de escritor, pero Borges le dice en un momento a Gerchunov, mirá, esos no son gauchos, el gaucho es un ser ecuestre, le dijo, es decir, tipo que anda a caballo, y no es un agricultor, en fin, que vende en el mercado cereales y que compra maquinaria, que está en el juego del emprendedorismo de alguna manera. Pero bueno, dicho esto, digamos, muchos colonos judíos, como el caso de Aaron Yankelevich, digamos, se involucraron con la cultura local, se mimetizaron en un punto, y eso ayudó a que Gerchunov inventara el gaucho judío, que fue una gran invención, porque fue una de las principales, si no la principal herramienta simbólica como para que los judíos fueran admitidos por los argentinos que no los querían. Hoy, digamos, durante mucho tiempo hubo un antisemitismo nacionalista bastante intenso en la Argentina, yo diría que hasta la década del 80, y durante todo ese tiempo uno de los argumentos de los judíos era, somos gauchos, es decir, el judío no es un comerciante, un usurero, un millonario, sino es un gaucho, como los gauchos criollos, nada más cercano a la identidad argentina, por lo menos desde la visión de los nacionalistas, que el gaucho. ¿Vieron? El Martín Fierro, José Hernández. Así que, digamos que existió el gaucho judío, pero al mismo tiempo fue más bien una construcción imaginaria y simbólica. No eran tipos marginales que andaban. El gaucho, se sabe, cuando tenía hambre, le cortaba una lonja de carne a la vaca y la vaca se desangraba viva y el tipo se hacía el asado. Era otra cultura, digamos, ¿no? Así que bueno, hay que ver de qué gaucho estamos hablando. Esa sería la. Yo creo que también había un elemento que es importante de tomar en cuenta, que los judíos que llegaron en esa época habían sufrido las persecuciones y los pogroms, y querían de alguna manera mimetizarse y querían de alguna manera estar bien con los vecinos, eh, para, como para que no los vieran tan diferentes, porque habían sufrido mucho las persecuciones y eran muy diferentes en Europa, ¿no? O sea, yo sé que mi padre contaba que su papá, Aarón, le decía, siempre hay que estar bien con los vecinos para que no nos persigan, para que no nos maten, para que no nos... entonces, cuando mi abuelo fundó la escuela judía, que fue la primera escuela ahí en las colonias en Entre Ríos, que fue como atrás de la casa, donó un pedazo de una parte de la casa y un terreno, y fue una escuela judía que las clases eran en yiddish. Y enfrente donó un terreno para una escuela pública, cruzando la calle. Cuando hizo la sinagoga, donó un terreno enfrente para una iglesia. O sea, constantemente era esa cosa de querer estar bien con los vecinos para asegurarse que podían sobrevivir y que no venían, yo me imagino, muy traumatizados de las persecuciones, de los pogroms, como los cosacos Sí, mataban. toda la historia judía es, Claro, digamos, cuidarse de los demás, del entorno, ¿no? Hay toda una. ¿Es bueno o es malo? ¿Esto es bueno o es malo para un judío? Eso es una exactamente. tradición cultural bastante Mi papá, lejana. por ejemplo, no sabía cuántos años tenía exactamente, porque tenía 3 cédulas de identidad y 3 partidas de nacimiento. Y su hermano, sus otros 2 hermanos, tampoco sabían. Él decía,
Yo sé que soy 2 años y medio menor que Ángel, el que había nacido en Rusia. Y sé que mi hermana que sigue es 2 años menor que yo. Pero él no sabía la edad exacta porque su mamá, cuando llegaron, los presentó a los hijos varones en distintos pueblos con distintas fechas de nacimiento para evitar que hicieran el servicio militar, porque en Rusia los judíos los mandaban a Siberia y no volvían más, se morían o en los hielos, o sea, era como ir a la muerte. Y se ve que ella tenía tanto temor y quería tanto proteger a sus hijos varones, que los presentó en distintos pueblos con distintas fechas. Entonces, cuando llegaba la edad de hacer el servicio militar, presentaba una partida de nacimiento y un documento, y cuando pasaba la fecha, presentaba otra, y así manipuló, ninguno de los tres hicieron el servicio militar. Pero ese es otro ejemplo del trauma que traían y cómo necesitaban ser aceptados, ¿no? Y creo que la vestimenta de gaucho era una manera Claro. de verse parecidos, similar, ser parte de. Vos lo contás en la película, de hecho, esto. Sí, Totalmente, sí, totalmente. sí. ¿Y alguna vez sufrió algún tipo de discriminación? Eh, ¿O por judío o porque no lo consideraban gaucho sino agricultor? Digamos, uno puede pensar tantas cosas. claro. No sé, realmente no tengo ninguna información en detalle sobre algo así. Yo sé que él lo que trataba era siempre de estar bien con todos, ¿no? Como asegurarse que iban a poder trabajar y hacer crecer a sus hijos y criar a su familia y seguir adelante con su vida. Yo me imagino que sí deben haber habido situaciones, porque realmente en Entre Ríos, cuando ellos llegaron, no estaban acostumbrados a ver eh, personas que hablaban otro idioma, que tenían costumbres diferentes, y seguramente tuvieron situaciones de rechazo y seguramente tuvieron situaciones de discriminación, eh, que, que les debe haber afectado y de alguna manera deben haber tratado de sobrellevar, me imagino yo, eh, que debe haber sido algo así. Iván, ahí hay gente que está escribiendo. A ver. Bueno, Carmen de Colonia Vidor, ¿querés leerlo? O... Dale, dale. Dice, acá en Colonia Dale. Vígdor, norte de Entre Ríos, la última fundada por el barón Hirsch en 1936 por familias perseguidas por el nazismo en Alemania, hubo nativos criollos que hablaban el alemán. Claro, lo que contaba recién la nota de Iris. Entre ellos, que hablaban alemán entre ellos. Eh, que seguramente serían vecinos de los alemanes del Volga, digo. No, Colonia Vígdor, claro, los judíos alemanes. En ese tiempo ya los gauchos colaboraban y compartían con los colonos, convivían muy pacíficamente. Bueno, lo que cuenta Carmen es la última, como dice ella, la última colonia de la Jewish Colonization Association, ahí como arriba a la izquierda en el mapa de Entre Ríos, que es una colonia que recibió muchos alemanes que, bueno, se acuerdan, en la época del nazismo no estaba permitido entrar a la Argentina y tenían que entrar o con una llamada de un pariente o con una visa de agricultor. Entonces la JCA les consiguió visas para entrar como agricultores y los llevó a distintas colonias, no solo a Víctor, en otras colonias judías también llegaron. En Moisés Villa hubo como 30 familias alemanas también. Era gente muy fina, que venía con profesiones y con dinero, tuvieron que escaparse y pasaron a veces varios años después ahí en el campo. Una historia muy interesante esa que cuenta Carmen. Mm. Eh,
cuando llegaron los primeros colonos, ellos decían que eran agricultores, aunque hubieran hecho algún otro tipo de cosa en Rusia o en Polonia, porque en aquel momento el gobierno de Argentina estaba interesado en recibir gente que fuera a trabajar el campo y no se quedara en las ciudades. Entonces, aun si eran zapateros o cualquier otra profesión que tuvieran, decían que eran granjeros eh, para que los acepten. Mi abuelo sé que tenía como un negocio mayorista en Rusia que vendía harina, trigo, ese tipo de cosas. Y, y él no tenía mucha idea del campo porque él era como revendedor de esas cosas, pero no. Claro. Y bueno, se puso a trabajar la tierra y a tener vacas y criar caballos y como un granjero, ¿no? Y muchos de ellos es como que aprendieron a ser granjeros cuando llegaron a Argentina. Ahí Carmen agrega que ellos siguen viviendo en Avigdor, que quedan muy poquitas descendientes de aquellos colonos, así que debe ser interesante Qué el lindo. caso. Y Sí. ella está escribiendo, no está online, ¿no? Está en el chat acá, si abrís el Ah, chat, ¿viste abajo? sí. Dice, nosotros A ver, permanecimos viviendo en Avigdor, en el campo de mis abuelos, y somos pocos los que todavía nos quedamos y cuidamos y mantenemos la esencia, encendida la llama del judaísmo. ahí le invitamos a Carmen a ver si quiere hablar. Vamos a ver. Qué Carmen. interesante. Qué interesante. Y Bueno, Lidia, perdón, Lidia la conozco También, personalmente, claro. paré en su casa, no paré en su casa, pero almorcé, ella fue como mi anfitriona una vez que fui a mostrar el documental anterior a Villa Clara. Así que te mando un cariño muy grande, Lidia. Ahí también le Perdón. pedimos, si se quiere desmutear y contar algo, no sé si querrán o no, Lidia y Carmen. Hola a todos. La verdad que yo sigo afirmando que el gaucho judío no es un invento, sino una realidad, porque mi esposo fue uno de ellos hasta que murió. Montaba a caballo diariamente, se ocupaba del campo, también se hacía agricultura, porque siempre había que hacer de todo un poco. Y acá seguimos trabajando en el campo y viviendo en el campo y manteniendo el judaísmo y también todo lo que se puede, ya cada vez menos, pero seguimos adelante. Y yo creo que es importante y que no es un invento. Acá también Judith Freidenberg, que hizo un libro sobre la colonización judía y toda la mezcla que hay acá, y también hizo otro que se llama El invento del gaucho judío. Y para mí no es un invento, es una realidad. Así que... Bueno, los inventos se hacen realidad. Nosotros, los seres humanos vivimos de ficciones y de símbolos, ¿no? Sí, El, pero el pato aparte, Donald es más real que cualquier pato del lago, ¿no? aparte ellos convivieron mucho, él se crió en el campo, venía a caballo, como contaba Iris, que el papá iba 2 horas a caballo, él también lo hacía hasta los sábados, y además con los peones que había a la vuelta, ellos eran como hermanos, no es que había diferencia. Así que realmente, bueno, cada cual dice, cuenta cómo le fue en la feria según cómo lo vivió. Yo sigo viviendo acá en Villa Clara y pienso que la realidad es esa, que no es un invento, que es una realidad. Seguimos trabajando en la tierra, seguimos manteniendo el judaísmo, así que bueno, es mi forma de ver las cosas realmente, y continuamos, así que no bajamos los brazos. ¿Y qué porcentaje de judíos viven en... No, ahora somos muy pocos, somos 80 más o menos ahora, cuando esta fue una colonia
netamente judía, como decía mi esposo, en Rosh Hashanah y Yom Kippur no había clase porque no había alumnos, y ahora tenemos 10 chicos en el Beit HaSefer, es re poquito, pero bueno, seguimos adelante, eso es lo importante. A mí me parece tan valioso lo que están haciendo, o sea, usted y su esposo y la gente que está ahí, ¿no? De poder mantener. Bueno, mi esposo ya falleció hace varios años, así que seguimos con la familia, con los hijos, con todos, trabajando en el campo. Así que, yo soy docente, jubilada, soy morá, o sea, no es que siempre me dediqué a colaborar en lo que podía y sigo en eso, pero la verdad que no quedan muchos, pero tenemos algunos gauchos judíos todavía acá. Así que, ¿y vos lo conociste, Iván, cuando estuviste acá? Claro, totalmente. Totalmente. Así que, qué interesante, qué interesante. Gracias, Lidia. Un beso grande. Gracias. Y mucha suerte para todos. Me muteo ya. Dale. ¿Y qué parte del documental fue la que más los impactó? A ambos, cada uno desde su perspectiva. Nosotros lo vimos anoche y la única historia que nos conocía, la de la revuelta en Villaguay, que fue a caballo, que mostraban fotos filmadas, y que había fallecido un hijo de un intendente. Nos impactó porque, además de conocer muchísima historia de la colonización, esa no la conocíamos. El pogrom de 1921. 1921, sí, exactamente, recuerdo la fecha. Nunca habíamos escuchado, leímos también muchas historias de Entre Ríos, pero eso no se cuenta, no figura. Bueno, yo más o menos podría contar lo mismo sobre los gauchos judíos que Lidia, que nos conocemos porque tenemos también la FECOJUER, que es la organización de las colonias, de las comunidades judías de Entre Ríos, y nos vemos. Y bueno, y yo puedo decir que todavía tengo acá un gaucho judío que se me fue, ya lo voy a presentar. Hacerlo entrar a caballo así, a todo vapor. Mira, hay una película que veo que hoy notita, y bien al final entra a caballo con un colega, verdadero gaucho judío, porque es un católico, que es una historia muy interesante aparte, porque este muchacho, la cuento, trato de resumir, este muchacho a los 20 años, por una mala praxis médica, perdió su mano. Entonces, le falta una mano y tiene un gancho en su reemplazo. Y fue un gran domador muy conocido a nivel, yo diría, internacional, porque actuó en Jesús María cuando ya no pudo domar, hacía de jurado. Y la característica de él con una mano de domar fue que él en todas las domas se presentaba en anca, se llama, para los que no saben la expresión, quiere decir en el mismo caballo con una dama atrás, siempre con una mujer. Primero era la que era su esposa cuando era joven, tiene nuestra edad, ya es un hombre grande, ya se retiró de eso. Bueno, y él es nacido y criado acá en Colonia Víctor, fue a la escuela con nosotros, y en la película, vuelvo a repetir, con los pies en la tierra, entran los dos a caballo en el principio y en el final. Y bueno, y también Marta Wolf filmó Retorno Judaico a Víctor, otro documental
expresamente, como lo dice el nombre de esta colonia Víctor, y también está ahí a caballo. Pero ahora me lo presento sin caballo. Bueno, nada más que caballo. Bueno, los dejo porque si no les absorbo mucho tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y muy lindo el documental, muy instructivo. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen, un beso grande. Chao, chao. Bueno, y Iván e Iris, ¿qué parte fue la que más les impactó? Bueno, a mí además de en sí todo el contenido que me toca, a mí me pareció todo de una belleza increíble. Yo creo que Iván hizo un trabajo maravilloso en cuanto a buscar las imágenes, a las imágenes que aparecen, el fondo, la coordinación de una imagen con otra, así me pareció todo muy estético, que es placentero de ver. Me pareció Bueno, muy artístico. te agradezco, Iris. Muchas gracias. De corazón te digo, Sí, lo sé. A mí lo que me impresionó del libro de Norberto, que acá me está escribiendo la hija de Norberto, estoy hablando con ustedes y al mismo tiempo con Florencia Wollman, porque no se puede conectar. Ah, dice que está, ahora me dice que está, ahora lo vamos a saludar. Bueno, a mí lo que más me impresionó del libro es una parte en la que Aaron es joven, todavía está en Rusia, y ve cómo los lobos atacan a los caballos, y hay un caballo que defiende a los demás y se sacrifica, da la vida, ¿no? Me impactó eso porque me parece que eso hay una relación. Acá Iris es psicoanalista, yo no voy no quiero decir barbaridades adelante de una profesional, pero hay algo un poco de él de Sí, ponerse después adelante ¿no? Porque él asume como el rol del sheriff. Entonces, sí. ahí hay como una línea ahí, algo que se va a ver después, algo latente en ese episodio de su vida que después va a impactar en su personalidad. No lo sé, pero bueno. Es que él tenía, yo creo que sí has tocado ese punto muy bien. Yo creo que él tenía una dedicación completa a la comunidad. Mi papá contaba que cada 6, 8 meses iban a recibir a los inmigrantes que llegaban y llegaban a la casa y la casa tenía una cocina donde entraban 100 personas sentadas. Entonces, dice que los acogían en la casa, los recién llegados, después que pasaban por la parte de los inmigrantes y hacían la cuarentena y todo eso, los recibían en la casa. Y mi abuela salía a caballo a hacer la manteca para el desayuno, para toda esa cantidad de gente que recién llegaba, y daba una vuelta a caballo al trote, hacía así, entonces batía la leche. Era Llevaba la Moulinex de esa época. sí, llevaba unas alforjas como de cuero al costado en el caballo, y iba al trote y daba toda una vuelta, y cuando llegaba al mismo lugar, la manteca estaba lista para el desayuno. Pero detalles así de esa entrega Claro. a la comunidad. Era un poco el rabino, un poco el sheriff, ¿no? Un poco el que hacía el pan con el molino. Ahí creo que Leandro está levantando la mano. No sé si querés Lo hablar, vamos a Leandro. habilitar. Ahí está. Sí, Iván. Bueno, buenas noches. Yo soy Cacho Schaffer. Leandro es mi hijo, fue el que pidió el ingreso. Okay. Los saludo a todos afectuosamente. Yo también soy un heredero directo y directo de abuelos. Yo soy un nieto de Quive Schaffer, Lucenville, Escriña, Entre Ríos, la región de Basavilbaso, las colonias judías.
bueno, yo creo que estamos todos unidos por el mismo hilo acá, y por ahí quisiera decir que no podemos omitir que el que generó todo este movimiento argentino, porque fue acá, fue el Baronís, del cual surgen las colonias, todas las tantas colonias que hay diseminadas por todo el país, y bueno, y de esos colonos estamos nosotros, los que estamos acá, todavía, cada uno con su aporte. Bueno, quiero felicitar a la cineasta por el video. A mí me falta ver algo, pero quiero resumir en muy breve trazo, a través de un poema. Yo escribo hace muchos años sobre las colonias, y investigo mucho, y he investigado mucho. Primero, por ahí no estoy tan de acuerdo con quien en su momento escribió y oficializó esto de las muertes, de las matanzas, de los asesinatos a los gauchos judíos. No fue tan así. Hubo casos muy puntuales, como en todas las agrupaciones de inmigrantes, como los franceses, como los alemanes de Boga, y como en otros, como los italianos. Pero la verdad es que hubo mucha comunión entre el criollo, que recibió al gaucho con todo cariño, le enseñó las tareas que desconocía, algunas y otras no. Y fíjense que en Rivera, en la plaza de Rivera, provincia de Buenos Aires, hay un monumento muy importante, muy de tamaño sobrenatural, hecho por un escultor bahiense, que muestra al gaucho, al gaucho nuestro nativo, a caballo, dándole la mano al gaucho judío, como en símbolo de recibimiento. Ahí hay un abrazo simbólico, y este monumento lo expresa muy bien. Bueno, yo por ahí voy a sintetizar con algo que escribí muy corto y que dice así, un poco para regalarles, si puedo, este sentimiento, y lo que creo que todos coincidimos sobre los gauchos judíos acá, en nuestro país. Oriundo del campo, de vírgenes tierras, pionero entrerriano te debo nombrar, para que los hombres sepan de tu historia y que reconozcan tu ser nacional. Aunque fuiste gringo o hijo de ese gringo, soldado inmigrante que vino a pelear, entregaste toda tu esencia a la briega, a esta tierra gaucha que te vio luchar. Cuántas cosas lindas me enseñó tu siembra, cuánto amor he visto yo en tu trajinar, y por eso cuánto quisiera cantarte para hacer de estrofas un inmenso altar. Y allí poner tu imagen de gringo y argentino, pastor esperanzado del grano que vendrá a poblar tus campos, a darte flores nuevas, hermano entrerriano, pionero rural. Estás en el aire del campo en invierno y en la brisa fresca del tiempo estival. Estás en mi guitarra que llora tu ausencia, hermano entrerriano, pionero rural. ¡Wow! Bueno, ¡Qué precioso! Gracias. Precioso, precioso. Felicitaciones. Gracias. A ustedes también. Y yo creo que la mayor felicitación es la de poder tener ganas, porque esto no es un mito, ni es algo que ocurrió o no ocurrió, algo dudoso. Esto es lo que yo quiero expresarles, de tener ganas de estar sentado, ojalá se repita esto, charlando sobre estos temas, porque la verdad es que la emigración, año 18, voy a citar cosas que a lo mejor se saben, 1889, 1890, vapor Pampa y Besser, primeros vapores que llegaron con judíos a todas las colonias, dio acá en el país el origen a las colonias, pero también al cooperativismo. Sí. Fíjense, el Lucenville, que es una cooperativa que está asentada todavía en Basavilbaso, en la región de Basavilbaso, fue una de las primeras, Monseville también, pero fue una de las primeras cooperativas agrarias que permitieron que este gaucho judío, dicho con dudas, pero no es así, haga su camino. Y bueno, yo traté de resumir en esto un pensamiento, así que... Bueno, muchísimas gracias, Leandro, un gustazo. Me gustaría que... Yo soy Cali. Sí. Quedaste muteado, no sé qué pasó.
tocaste ahí un botoncito que no te escuchamos más. Ahí está, a Digo, ver. digo que Leandro Schaffer es mi hijo, que también está Cacho, muy... Cacho, perdón, Cacho. Yo soy Cacho. Pero bueno, Bueno, los abrazos. también le los agradecemos a Leandro, porque es tu hijo. Me gustaría traer acá esta mesa de conversaciones a Norberto y a Marta. Estoy viendo que está Norberto Wallman y está Marta Wolf. Si ellos quisieran, para mí sería muy lindo que hablen ellos también, que puedan charlar. Norberto figura solo como Norberto para darle el... Ya te digo, espérate que lo busco acá en las fotitos. Dale, yo Sí, mientras... sí, Norberto. Dale, yo ahora... Hay le 3 doy... cuadros atrás de su cabeza para que lo identifiques. Muy bien, ahí vamos. Los dos ya tienen la posibilidad de desmutearse. Bueno, Norberto y Marta, si tienen micrófono y quieren charlar con nosotros. Ahí está, Norberto ya... Ahora tengo abierto el micrófono. Sí, señor. Sí. Así que ojo con lo que vas a decir. Primero pido disculpas. He tenido algunos problemas técnicos para entrar, pero felizmente lo he logrado. Escuché todo. Todo lo que hicieron ustedes lo pude escuchar. Estoy muy contento, realmente los felicito mucho, tanto a Iván como también a Iris, por la labor que han cumplido, que ha sido maravillosa. Realmente no puedo más que estar muy agradecido a todos. Bueno, ¿qué más puedo decir? Que todos sabemos lo que fue la epopeya, sabemos que fue un acto muy heroico de esta gente que nos trajo, porque es la verdad que nos trajo, porque si no, no estaríamos acá. Y entonces tengo que decir que el gaucho Don Aarón es un prototipo de mucha gente que ha hecho un esfuerzo extraordinario, que creo que debe ser valorado en su justa dimensión, porque fue muy difícil lo que les tocaba a ellos realizar. Y lo realizaron de manera maravillosa, honesta, pudieron ser muy valientes. Hay que poder hacer lo que hicieron ellos. Realmente es una cosa admirable. Y hoy mismo me pregunto, ¿se ha valorado realmente esta epopeya o pasarán muchos años y quedará como una leyenda? Todo lo que hemos contado es real y debe ser entendido así. Bueno, quiero que hable Marta porque Marta realmente ha sido una joya dentro del documental y siempre pienso que también que ha sido muy valorable su intervención. Bueno, Marta, con placer te estamos escuchando. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Tuve problemas técnicos, no podía entrar, parece que me quedé en un momento sin internet. Bueno, los saludo a Norberto y a Iván y a Iris ahora, que la conocí a través de la película, ¿no? Yo quiero decir que desde hace 30 años, cuando hice la historia de la inmigración judía a la Argentina, como yo era hija de inmigrantes urbanos, no tenía familiares que fueron a las colonias. Cuando yo empecé toda la investigación para hacer el libro de los inmigrantes judíos pioneros de la Argentina con Manrique Sago, empecé a descubrir un judío totalmente distinto que yo no conocía, pero que se parecía mucho a los que tenían que vivir en las zonas de residencia, los que estaban limitados y que tuvieron que emigrar. Y yo considero que lo que pasó con los gauchos judíos tiene que ver con todo el bagaje judío con el que vinieron, desde la ética, desde haber sido pobres, venir como clase media, porque sabían leer y escribir, sabían hablar uno polaco, ucraniano, ruso, hebreo, y vinieron como clase media, con un concepto de familia, y toda esa calidad que el judío siempre tuvo en el valor de la cultura, en la formación, terminó viviendo en libertad, en medio del campo, en medio de la nada,
todo ese bagaje, poder cultivarlo, no solamente la tierra. Vinieron con ese bagaje espiritual, con esa calidad humana como inmigrantes, porque todo el resto de los inmigrantes, todos vinieron por hambre. Y los judíos, a pesar del hambre, vinieron por sobre todas las cosas por la libertad, para ser libres. Entonces, lo que yo he sentido trabajando con cada una de las fotos, trabajando cuando Iván me hacía las preguntas o cuando Norberto me ofreció participar, es mostrar lo que yo considero que es el prototipo del judío, ¿no? Un hombre con muchos valores que donde va siembra, cultiva y recoge. Así que él mismo ha sido una semilla en el campo argentino que teniendo aire, teniendo la posibilidad de agua a pesar de los pozos que estaban a 50 metros y de todas las dificultades que tenían la semilla adentro para poder hacerlo. Y eso me parece que es fundamental. No ha sido solamente el campo, la posibilidad de que el barón Hirsch comprara esas parcelas, sino yo hablo de la calidad humana que vino y que sembró lo que es para mí la esencia judía. Entonces, claro, si nosotros pensamos que el gaucho Aarón era un Superman, porque todo lo que se proponía lo hacía, porque tenía una fuerza que parece que venía volando con la capa Superman y lograba lo que lograba. Bueno, porque él tenía una carga especial y otros lo siguieron, pero todo lo que se sembró y todo lo que llegó a este país es lo que no pudieron hacer en los guetos, los que fueron perseguidos, los que perdieron familia y que vinieron con todo ese bagaje a una tierra fértil, a respirar aire fresco, a poder criar a los hijos a pesar de las limitaciones en un hangar. Cuando leían de noche a la luz de la vela y los gauchos pasaban y pensaban que estaban viendo, no conocían la ciencia ficción. Y sin embargo se quedaban admirados qué hacía gente leyendo a la luz de la vela en un hangar. Entonces a mí todo este mundo fantástico me emocionó para poder escribir todo lo que escribí. O sea, yo estaba potenciada para lo que me tocó vivir con inmigrantes urbanos. Pero cuando yo empecé a viajar, a hablar con la gente, cuando vi que lo que no había también hablaba, porque guardaba el recuerdo, y lo que lograron en medio de la nada, es una nada que tenía mucho propio, o sea, mucho propio, más la nada y la posibilidad, brotó lo que es el gaucho judío, que yo diría judíos gauchos, invirtiendo con respecto a este concepto. Así que yo le agradezco a Norberto y por supuesto Iván, y ahí dice el haber participado desde mi sentimiento, desde mi conocimiento, donde yo lo que puse fundamentalmente fue mi emoción de un mundo que no debe ser olvidado, porque es un caso único. Queda para mí, esto que hablan de epopeya, sí, queda para la historia argentina. Van a demostrar además que el ser argentino es la suma de todas esas siembras de inmigrantes que vinieron a esta tierra fértil con el concepto de libertad. Esto es lo que quería decir. Bueno, yo voy a tomar tu idea de la siembra y te voy a decir que vos también has sembrado, porque cuando yo era chico, uno de los primeros libros que me regalaron relacionados con el judaísmo fue el tuyo. Me lo regaló mi bobe, que era descendiente de colonos de Médanos, me regaló Pioneros de la Argentina, allá en los 80, salió en los 80, tiene como 40 creo yo años, o casi 40 años de tener. Yo también tengo mis años, así que está bien. Perdón, no quise, lo hiciste cuando eras muy chiquita igual. Pero bueno, digo, yo recibí ese libro y después, muchísimos años después, ya recibiéndome de antropólogo, me dediqué a ese tema y ahí volví a ese libro de grande, así que vea cómo las cosas van y vienen, ¿no? Te agradezco. Yo quiero decir que lo que yo no pude conocer
con los mitos, lo conocí a través de la literatura. Trabajé con Mirta Shalom durante 1 año y medio manejando miles de fotos para buscar el prototipo y estudiando. Ustedes no saben lo que significa, por ejemplo, ¿qué traía fotos de nuestros emigrantes? Esa porción en sepia de papel era un privilegio, no todos podían traerlo. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el archivo y pedíamos, por ejemplo, calles, caballos, sombreros, zapatos, para poder armar ese rompecabezas y mostrar en las limitaciones que tenían lo ricos que eran. Y que para mí la fotografía fue el documento al que le di con los testimonios y con lo que saqué de la literatura, los epígrafes que le dieron vida a esta historia. Sí, es un libro maravilloso. Sí. Yo quiero decir qué importante fue el libro de Alberto Gerchunov y el de Marta también, y de tantos otros que hablaron de los gauchos judíos. Hoy discutir si existieron o no existieron no tiene sentido. Todos sabemos que existieron. Ahora, la faz romántica que da Gerchunov hay que ponerse en el año 1910. Había mucha gente que estaba en contra de los inmigrantes, que venían de Europa, que hablaban otro idioma, que no conocían nada de la Argentina. Y él en 1910 comienza a escribir en La Nación unas gacetillas, va contando sus experiencias en Rajil, donde él vivía después de que le matan al padre allá en Moisésville. Entonces en Rajil empieza a contar cosa por cosa las vicisitudes de esa gente. Y como era vecino, quiero contar, Rajil era muy vecina de San Gregorio, o sea, San Sonnenfeld. Y entonces ahí es donde conoce a Aaron Yankelevich. Y Aaron Yankelevich era fuera de serie. No en vano, él tiene ya no solamente un capítulo del libro de Gerchunov, que se llama El Poeta, sino también va a hablar, va a ser el personaje del gaucho, el judío Aarón, mejor dicho, que es la obra que en 1925 da a conocer Samuel Leichenbaum. Samuel Leichenbaum era vecino también de ahí de Domínguez y muy amigo de Gregorio. Gregorio es uno de los personajes de la obra El judío Aarón. El judío Aarón no se pudo estrenar por esas cosas de esa época. No olvidemos que en 1919 se produce el pogrom de Buenos Aires y en 1921 se produce el pogrom de Villaguay. Y hay que ser muy valiente, como fue don Aarón, para haber hecho todas las hazañas que hizo, porque por algo fue nombrado alguacil o sheriff de su pueblo, y le compraron un revólver, y él enfrentaba a los delincuentes, y los derrotó. Y entonces tenemos que tener en cuenta que este personaje es realmente destacado, no solamente porque yo escribí un libro, sino porque ya lo había escrito Gerchunov y la obra de Eisenbaum ya existió también. Entonces yo lo rescato en mi libro y digo lo que fue. Y digo que fue un judío valiente. Y fue un judío desinteresado, que pensó en los demás más que en sí mismo. Y esto en un hombre que fue castigado con la muerte de un niño cuando era joven, un judío perseguido que vino de Europa y que venía a trabajar y luchó y pudo formar una familia y pudo hacerlos estudiar y hacerlos progresar a todos. Y esto me parece importante porque es realmente un ejemplo. Bueno, nada más. Iván, ¿puedo decir algo, si me permitís? Por supuesto, sí. Quiero saludar a Lidia Mendelevich, que me sirvieron cuando hice la película Con los pies en la tierra.
porque tanto lo que escribió Norberto, la película que vos hiciste, ahí está Adolfo Gorskin, ¿no? De Concordia. Yo lo que quiero decir que esta gente son soldados del pasado. Que en cada lugar hay que tener presente a la entrada de cada lugar, o un libro, o un video, o alguien que vuelva a contar la historia, porque gracias a esta gente uno ha recogido de la propia boca y de la gente que no muera este recuerdo. Entonces yo quiero darles un aplauso a todos ellos. Cuando estuve con Lidia Mendelevich, que trajiste algo de la Torá, y vinieron los alumnos a bailar, porque íbamos a hacer una película sobre con los pies en la tierra, un gaucho que contó cómo trabajaba con los judíos, que él se consideraba judío como había trabajado, y me parece fundamental que cada uno de nosotros siga sembrando este tipo de actividad para poder transmitirlo, porque la única forma de no morir es a través de un libro, a través de una película, a través de publicaciones y de gente que se ocupe de educar. Eso quería decir. Yo quiero decir algo más. Quiero agradecer a Iris su colaboración, su trabajo, su aporte y ahora, últimamente, su traducción al idioma inglés, con lo cual va a ser conocido en Nueva York este documental, según tengo entendido, en el Museo Judío de Nueva York. Sí. Y pienso que así como va a ser conocido en Nueva York, va a ser conocido en muchas otras partes del mundo, porque este tema nos llega a nosotros los argentinos, pero también le llega a mucha gente que no vive en la Argentina, o porque se ha ido de la Argentina, o porque realmente son judíos que les extraña esta experiencia que hubo en la Argentina, que fue una experiencia, yo diría, única. Después de 2000 años, judíos que vayan a cultivar la tierra, que vivan en el campo, como vivieron estos gauchos judíos, es un hecho inédito. Y no sé si se va a volver a repetir. Eso es lo que quiero decir. Además, sí, una sola cosa más. El trabajo que ha hecho Iván es imponderable, porque ha seleccionado las partes más importantes que él tomó de todo su trabajo y lo ha hecho con una minuciosidad y con un arte que realmente es de admirar. Y muchas gracias a Iván y muchas gracias entonces a Iris también. Muchas gracias, Norberto. Yo creo que tu obra es maravillosa, lo que estás haciendo, tu libro, todo lo que has escrito. Y yo rescato tanto lo que dijo Marta como lo que tú dijiste de la importancia de poder transmitir esto a generaciones futuras, que no se pierda, que no se olvide, que no desaparezca en la historia. Y como tú bien dijiste, mi interés es poder llevar esto a otros lugares y acá en Estados Unidos, por ejemplo, cuando yo hablo sobre las colonias judías, no entienden de qué se trata, la gente no sabe, hablo de judíos que conocen sobre judaísmo, no tienen idea que existió eso en Argentina, esas colonias y esa lucha, porque toda la inmigración judía, por ejemplo, a Estados Unidos, llegaron a las ciudades, se mantuvieron con sus profesiones, o zapateros, o sastres, o cualquier profesión que tenían y se quedaron en las ciudades. Entonces no saben, no tienen idea que eso pasó y creo que es muy importante hacerlo conocer y que se conozca y que se conozca en todo el mundo, porque fue algo único, como tú dijiste, fue una experiencia judía absolutamente única. Ahora, mira, perdóname Iris, pero vos sabés que hace poco tuve una reunión, ahora la reunión son por Zoom, ¿no? Pero sí. Eso nos permite reunirnos con gente de todo el mundo. Me escribió un historiador norteamericano radicado en Israel, que se dedica a agricultura judía en todo el mundo, sobre todo en Rusia, en Birobichán y en Rusia en general. Es un académico así que ha escrito varios libros.
Y él me escribió por el tema de las colonias en Argentina, tuvimos una charla, él quiere hacer una película, etc. Pero más allá de eso, él me contaba que en Estados Unidos que hubo muchas colonias judías, no solo en New Jersey, también en California, que duraron menos tiempo que acá, pero él me habló de 200.000 judíos que fueron colonos agrícolas en Estados Unidos, pero él me decía, esto que contás vos, que allá se desconoce ese pasado, porque fíjate que interesante, acá en Argentina es un orgullo ser descendiente de gauchos judíos, porque nuevamente eso nos liga mucho con la historia argentina, que es una historia de lo rural y de la agricultura y del gaucho. Pero allá es como una cosa que da un poco de vergüenza, que es un país industrial. No construyeron su identidad en base sí al cowboy, si querés, ¿no? La conquista del oeste, pero los inmigrantes se querían, digamos, blanquear mostrando que eran gente urbana. Entonces, dice que se perdió completamente esa memoria. Fíjate como vos misma. Sí, acá nadie que conoce eso. ¿Viste? Es No. muy impresionante. Quiero agregar algo y que realmente pienso que viene al caso. Me comuniqué hace poco con uno de los nietos, o bisnietos, mejor dicho, de Don Aarón. Él se dedica a hacer películas y entonces se ha puesto en contacto, él vio el documental y se ha puesto en contacto con un productor norteamericano con vistas a poder hacer un largometraje sobre las aventuras en sí mismo. Es decir, contar con actores y con escenarios naturales y poder hacer una película. Si eso llegara a trascender y se pudiera concretar, estaríamos hablando de algo que llegaría a conocimiento de mucha gente y ojalá se pueda lograr. Sería maravilloso. ¿Cómo? Sería maravilloso. Es imposible por los costos que eso demandaría. Solamente lo podrían hacer en Estados Unidos o en Europa. Lidia quiere hablar, Lidia. Sí, Lidia. Iris, perdóname que te interrumpí. No, perdón. Acá hace muchos años que cuando fue el centenario de Clara, se estrenó para el mundo la película Legado, que relata muy bien todo lo que fue la colonización judía acá en Argentina. Así que hay mucha historia, hay muchos documentos, que a mí me interesa todo el tema mucho y siempre estoy pendiente, pero eso realmente es una realidad. Cuando mi hijo, que todavía sigue trabajando el campo y todo, fuimos a la exhibición, todo esto, y le dijo a mi esposo, papá, no contaste nada, porque tampoco querían contar tanta la historia, la miseria que pasaban. Entonces, es una realidad, pero hay mucha filmografía, así como las películas estas, todas estas, y hay mucho material, así que sería importante reunir todo ese material y armar como una pequeña, no sé, biblioteca de cine, de videos, de documentales, todo eso, y que esté al alcance de cada uno que lo quiera brindar para conocer. A mí me parece importantísimo. No sé. Yo hice la traducción de Con los pies en la tierra, está traducido al inglés, es una película que está... Claro. Está tanto en el Beta Futsal como está en el Museo Judío de Varsovia. Y ya que veo que hay gente, por supuesto, del Badco y la de AMIA, que sería muy importante poder, justamente las películas relacionadas como Legado, como la mía, como la de Iván, hacer como una presentación para dar cuenta de los esfuerzos que significó recoger esa historia, porque cuando se inauguró el Beta Futsal al poco tiempo, yo que viajaba mucho a Israel, lo único que había en el Beta Futsal era un gaucho judío. Yo dije, pero hubo más que un gaucho judío, y ahí volví, y estoy hablando de la época que me comunico con Mark Turkov, que tenía la representación del Beta Futsal, y yo salí a la calle a buscar casa por casa las fotos, cuando me encontré con el editor Manrique Sago,
Y como no había Zoom, de las cientos o miles de fotos, cada foto atrás tenía un nombre y la dirección para devolverla a mano, uno a uno, para armar la historia, porque no había el sentido de archivo que hay ahora, que hay Zoom, que hay todo esto. Entonces yo creo que esto es muy importante, que lo que se rescató es para que no muera. Hoy es mucho más fácil compilar todo Tal esto. cual, tal Pero cual. por eso digo que valdría la pena que a través del Baba Keilot se pueda rescatar y poder mostrar, sobre todo, como dice muy bien Norberto, en Estados Unidos, yo tengo mi película a disposición en inglés para poder ser mostrada. Quiero decir que es un trabajo totalmente individual y de pasión justamente por este tema. Estamos, es así, es así. La verdad que es todo loable y tenemos que continuar. Mientras podamos, tenemos que continuar en este camino. Sí, pero O sea, Adonai, pero plata no hay. Es así, Adonai, pero plata no hay, Adonai, pero plata no doy. Entonces, sí, con dinero, yo lo hice con un gran esfuerzo, prohibiendo sí, otras cosas. Debería haber sí, una beca para la gente que sí, quiere perpetuar. estamos, Bueno, pero estamos de acuerdo. ahí hay algo interesante también de lo que cuentan ustedes, de la falta de, que es verdad lo que dice Lidia, ¿no? Está Legado, que es un documental buenísimo de Vivian Mari y Marcelo Trota, pero Sí, el tema de las colonias, no solo judías, el tema de la colonización agrícola en la Argentina, que es una parte importante de nuestra historia, fundamental de nuestra historia, casi no aparece en el cine. Cuando yo hacía mi tesis, buscaba referencias en el cine argentino, y aparece el tema gaucho, ¿no es cierto? La guerra gaucha, las aguas bajas en Turbia, los obreros, el obraje, la zafra, toda esa cosa de las luchas campesinas, pero no aparece la vida en las colonias agrícolas. La única película bueno, las dos únicas películas importantes, con mucha producción, que tomaron las colonias como el eje de su relato, fueron una que se llamó Esperanza, sobre la colonia Esperanza, que es la colonia más, la primera y la más conocida quizás, que fue un fracaso total, y que el protagonista era judío, era un actor judío, lo usaron por el acento, aunque no hacía de judío, hacía creo que de francés. Claro, pero Y la otra fue Los Gauchos Judíos de Jusier, que también fue una superproducción, acuérdense los actores, sí, Pepe Soriano, tal cual. No, Raúl Rossi, que era de no, acá, nativo de Villaguay, se estrenó acá en Villaguay y fuimos a verlo. Mis hijos eran chiquitos. Así que China estábamos hablando. Zorrilla, Víctor Laplace, Sí, sí. Víctor Laplace el otro día, Gina María Hidalgo. Ujú. el otro día hablando con Víctor Laplace recordaba el personaje, recordaba Ah, mirá. una Pero no cosa. prendió el tema en el cine. Después apareció la Cámara Oscura, que es una película sobre una mujer que es muy linda, Maravilloso. que Ujú. usa el escenario de la colonización y alguna que otra referencia, pero es un tema que no está en el cine argentino, que tiene muchos vericuetos interesantísimos. Yo creo que en algún momento va a aparecer. Yo lo que quiero decir también es que me contó Juan José Jusit, y yo me acuerdo que eso sucedió, que él tuvo que hacer cortes a la película Los Gauchos Judíos, Sí. en dos partes, porque el censor en ese momento, que era Tato, se lo obligó. Además, le pusieron una bomba el día del estreno en el cine Broadway. Es decir, este es un tema delicado para tratar, pero que algún día hay que tomarlo de frente. Otra cosa que quiero decir, que es como que la Argentina ha perdido el rumbo. Cuando vos, Iván, hablabas de películas, vamos a entrar en parte política. Pará, que se nos va a complicar la noche. ¿Estás No nos seguro de lo que vayamos vas a del hacer? tema. No, pero Pensalo de vuelta. yo quiero decir que tenemos que volver a las raíces, Sí. a cómo se hizo la Argentina. A esto quiero ir. Ok. Porque me parece que nos hemos olvidado un poco. Porque ese ejemplo, como el ejemplo de San Martín, de Belgrano, de Sarmiento, de Mitre, debe ser recordado porque son faros luminosos que nos guían al futuro. Y entonces, lo mismo digo con respecto a este tipo de personajes inmigrantes que también le hicieron grande la Argentina. Y entonces tengo para mí que tenemos que volver
a esos ejemplos. Cuando estamos Ojalá. buscando una orientación, volvamos a los que nos dieron el ejemplo. Eso nada más. Muy bueno, Norberto. Muy bueno. Marta, ¿cómo se puede tener acceso a tu película? Te vas a comunicar conmigo a través de Norberto o a través de Iván, con muchísimo gusto. Me encantaría verla. Estoy muy contenta con esta película porque gracias a Graciela Rothman, que escribió toda la investigación de las historias de la gente de las colonias, pudimos rendirle a las colonias del siglo XX, que aunque es muy poca la proporción, todavía quedan gauchos judíos que terminaron con una descendencia, con una continuidad de tener industrias como el arroz, por ejemplo, ¿no? Entonces no olvidemos que todavía hay latente una historia que, bueno, con el progreso aparentemente parece que se les virtuó, pero no, son también gauchos judíos que permanecen de otra manera. Así que a través de Norberto o a través de Iván, con mucho gusto, y te comunicas con él. Abraham Stering, que es el personaje de tu película, Marta, el nieto sigue ese camino. Están criando toros en Mequén, así que todavía sigue. Mi hijo también sigue en el campo nuestro. O sea, son nietos de inmigrantes. El hijo ya lo está llevando al campo también, o sea que gracias a Dios eso no se ha perdido, seguimos, continuamos. Acá en Clara, por ejemplo, en distintos rubros cada uno, porque nosotros no criamos toros ni nada por el estilo, pero ellos sí. Así que, y Abraham Stering, gracias a Dios, todavía está activo, bien, y bueno, continuando como se puede. Pero el nieto, que tiene 20 y pico de años, es expositor en la rural, participa activamente, o sea que no está todo perdido, yo digo, a pesar de todo. No, pero por eso me pareció importante puntualizarlo. Los cambios que van sucediendo en todo el tiempo. Haber rescatado en este caso debido al conocimiento que tiene Graciela Rothman de todo esto, ¿no? Y bueno, seguimos. Ahí está Adolfo Goldstein, que él que tiene a su cargo un museo y puede hablar de la experiencia que significa cuando llega gente al museo, como a todos los museos. Yo el otro día, por un trabajo que estoy haciendo, fui al museo de Ana Frank, y lo importante cuando los no judíos pueden ver en un museo todo esto de la forma, o las películas, es una forma de educar, es un camino maravilloso. Y más ahora que el Zoom ha despertado una cultura que estaba adormecida porque iba del lugar a lo personal. Hoy se ha universalizado todo esto, así que tenemos que colaborar todos con este punto de vista, cada uno con lo suyo. Absolutamente. Ahí podemos escucharlo a Adolfo si quiere contarnos algo. Muchas gracias. Me siento muy representado. Una mención, realmente me siento muy honrado porque vos pasaste a ser ya una especie de prócer que deja un testimonio inestimable con todo tu accionar y todo lo que rescataste desde tanto tiempo a esta parte. Graciela también, gran amiga. Le recomiendo a Iris que vea la película Con los pies en la tierra porque va a tener una verdadera concepción de lo que significa qué es una mitzvah. Está bien explicado. Perdón. Claro que sí. Bueno, gracias. Algo más quiero decir. Carmen Rosenblatt, que está a cargo de Avigdor, ¿no? Yo desgraciadamente soy viuda de un yeque, de un alemán judío que cuando llegaron directamente los llevaron a Avigdor. Yo hice la historia de Avigdor y caminar y hablar con cada uno
fue realmente recoger un patrimonio maravilloso, porque cada uno tiene un recuerdo. Y fue meterme en el campo, hablar con la gente, desde el chasquero, la esposa del chasquero, contar cómo él, que hablaba castellano, traía las cartas, el chasquero es el correo que había. Y cuando nosotros presentamos esta película, les voy a decir esto a quien la está representando en este momento, Alvada Cailot, Carmen es la presidenta de la comunidad, el templo que hay en medio del campo de Avigdor, vinieron 310 personas porque yo fui a la iglesia y estuve con los protestantes y vinieron todos a ver su historia, porque el judío tuvo tanto que ver con el protestante como el cristiano, y en esa convivencia había que mostrar lo que significó el saludo de la mañana, las fiestas judías, el intercambio de una empanada por un knish, por ejemplo, ¿no? O los valses y las fiestas que se hacían, y los alemanes que leían en el campo. Bueno, es una cosa maravillosa. Yo volvía tan excitada que lo único que quería es sentarme a compilar todo eso, porque la historia está en la gente, la historia está en los objetos de los museos que hablan por sí mismos. Y la historia está, hay que ir a buscarla, está pidiendo a gritos no morir. Eso es lo que quería aportar de mi parte. Quiero agradecerle a Iván especialmente porque yo creo que esto tiene que repetirse porque da para muchísimo más. Yo estoy a cargo del Museo Judío en Concordia desde su fundación en el año 2007 y digo con mucha satisfacción de que logré a través de los años de hacer convenios con la Dirección Departamental de Escuela y han desfilado por el museo miles, y no exagero, de chicos de las diferentes escuelas primarias, principalmente secundarias y terciarias. Y creo que permanentemente docencia y he recibido muchísimas gratificaciones y comentarios de profesores donde mencionan lo rico que fue la experiencia y después hacen trabajitos y me mandan comunicados, me mandan notitas. Eso respecto al museo. Ahora, también visita mucha gente el museo de todas partes del mundo, de los lugares más increíbles a veces aparecen, y apareció un matrimonio de turistas, vestidos de turistas, con camisa estridente, él y una máquina fotográfica, el clásico turista. Me dicen, él no sabe hablar castellano, la señora es argentina, y me cuentan de que vinieron siguiendo una trayectoria, buscando una historia, porque este señor es director del Ballet Nacional de Canadá. Es judío, nieto de inmigrantes ucranianos que vinieron a radicarse en aquellos años de 1890, 1900 a Canadá. Y él sabía de que su abuelo fue colono, pero no tenía datos y andaba rastreando cómo llegar a enterarse cómo fue esta inmigración. Se fue tan encantado y me abrazaba tanto cuando se fue por haber logrado una explicación, una historia o conocer orígenes. Acá el espacio es reducido y da para mucho y me gustaría incluir algunas otras cosas, pero solamente quiero terminar contando. Mi papá tiene, creo que el último libro publicado en Yiddish, en Entre Ríos, fue el de mi papá, David Gorski, que se llama Sesgroines und Santa Isabel. Tal vez a Iris, si es que le interesa datos, ahí puede encontrar muchos, pero está escrito en Yiddish, está en Igbo, el libro se puede conseguir. Después tiene una saga de 4 libros publicados en castellano. Está en la enciclopedia de Entre Ríos como escritor, que se llamó Reflejos Entrerrianos. Y yo, aunque empecé un poco tarde, tengo un libro publicado que se llama Querencia, de cuentos cortos, donde trato de ilustrar un poco cómo fue la vida de esos primeros colonos, porque
yo soy nieto de un inmigrante ucraniano que vino de Israelivka, al norte de Jersón, en Ucrania, y se radicó en la colonia Santa Isabel en Entre Ríos. Ahí nació mi papá, nací yo también. O sea que yo viví toda la epopeya campesina. Pero quiero terminar esta mención, y les agradezco la posibilidad. Cuando mi papá era un enamorado de su entrerrianía, y lo manifestaba en todo momento. Ahora, ¿cómo transmitían los padres a los hijos en el campo el amor a la tierra? Yo recuerdo, tengo una imagen, pero lo recuerdo perfectamente. Yo no tendría más de 5 o 6 años cuando mi papá salió a arar al campo y sentándose por primera vez en el arado de asiento, que fue una conquista tremenda para su momento, y empezó a arar, clavó la reja y yo lo seguía atrás. Y él empezó a arar sentado y daba la sensación de que era como una especie de titán, era un rey, era un príncipe sentado manejando sus caballos y abriendo surcos en la tierra para sembrar trigo. Yo iba atrás jugando, era un chiquito, viendo cómo lo seguían. Él se iba alejando y yo veía cómo lo seguía una bandada de pájaros blancos, gaviotas tal vez, que se peleaban entre sí por comer los gusanos que iban apareciendo, los surcos que iba abriendo. Y cuando dio una vuelta completa, a mí me dicen Nito de sobrenombre, así me conocen casi en todos lados, y me llama y para el arado y me dice, toma un terrón de tierra en la mano. Y yo tomé un terrón de tierra, parecía tibio, recién procurado. Y me dice, deshacelo entre los dedos. Así lo hice. Y me dice, tomale el olor. Y yo tomé ese olor de tierra húmeda, recién roturada, fresca, con un olor muy particular. Y el comentario de él fue, ese olor te va a acompañar mientras vivas. Se sentó de vuelta al arado y siguió, seguido por las gaviotas. Esa anécdota ilustra cómo me transmitió el sentimiento, el sentir del amor a la tierra, a esa tierra de la cual sacamos el sustento para vivir todos los inmigrantes y descendientes en esta bendita Entre Ríos. Bueno, si les parece, después de un poco más de 1 hora y media de poder escucharlos a estos protagonistas increíbles, la anécdota creo que cierra una hermosa noche. Agradecerle a cada uno de ustedes. Iván, ¿querés cerrar? Sí, bueno, nosotros te queremos agradecer a vos, Tamara, que siempre sos tan atenta a estos temas y a difundirlos y a reunir acá a la muchachada en torno al fogón virtual. Y también les quiero agradecer sobre todo a Iris y a Norberto por haber tenido la iniciativa de avanzar con esta película, aún en un momento muy delicado porque estábamos en plena pandemia y ellos igual decidieron hacerla. También a Marta y bueno, a todos los que participaron que no están acá, pero Marta nombró a Graciela Rodman, también estuvo Patricia Flier, que es otra historiadora de la Universidad de La Plata que sabe muchísimo, un querido amigo que es Danny Goldman, que es Danny Barman, perdón, que es antropólogo, que aparece también en la película, Diego Guelar, el político, que también es descendiente de Don Aarón, Jorge Shechman, que dio un testimonio hermoso, y me gané un nuevo amigo, porque cuando fui ahí a Entre Ríos lo conocí a Jorge y nos hicimos muy amigos, es un tipazo, y sobre todo muy especialmente a otro prócer que todos conocemos, que está vivo, ¿no? Que sigue la saga del Barón de Hirsch y de Don Aarón y de Gerchunov, que es Osvaldo Quiroga, que es un grande que está ahí como hace Adolfo, pero Osvaldo de un pueblito mucho más chiquito que es en Domínguez,
manteniendo ahí como un Quijote viva la memoria de los colonos. Así que muchas gracias a todos acá por la gente que participó y bueno, esto sigue, es un capítulo más, ¿no? Sí, que siga, que siga. Les agradezco infinitamente a todos. Creo que ha sido un encuentro hermosísimo, muy lleno de vida, muy lleno de corazón, muy lleno de intercambio, con una riqueza tremenda y bueno, que continúe. Sí, bravo. Gracias a todos por haber estado, un gusto, y nos vemos muy pronto, si Dios quiere. Que tengan buenas noches todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. Gracias.